Era humillada por su pobre marido, pero un día descubrió su secreto y todo cambió. La relación basada en humillaciones, un matrimonio frágil desde el inicio de su relación, había una sombra que los seguía. Ella, siempre ambiciosa y con grandes sueños, sentía que él no era suficiente. Su marido, con un trabajo humilde y recursos limitados, se convirtió en el blanco constante de sus reproches. Cualquier discusión, cualquier desacuerdo, terminaba con humillaciones sobre su incapacidad para darle la vida que merecía. Para ella, su pobreza era un obstáculo, algo que arruinaba sus aspiraciones. A pesar de que él intentaba con todas sus fuerzas mantener a la familia, nunca era suficiente. Los comentarios hirientes se volvieron rutina. Las miradas de decepción de ella eran una constante que marcaba cada día. Pero, detrás de sus humillaciones, había algo más profundo. Una relación construida sobre bases frágiles, donde el orgullo y las apariencias dominaban. Mientras él soportaba cada palabra como un peso sobre sus hombros, la distancia entre ellos se hacía mayor. La humillación no era solo pública, sino también privada. Era una herida que ambos ignoraban, pero que poco a poco los alejaba. La pobreza que marcaba su vida, el marido como blanco de desprecio. La situación económica era difícil. Él trabajaba largas horas, pero el dinero apenas alcanzaba. Cada sacrificio, cada esfuerzo, era minimizado por su esposa. «¿Esto es todo lo que puedes ofrecer?», le decía, con desprecio en la voz. Los días eran duros, pero las noches eran peores. No había espacio para el reconocimiento ni la gratitud, solo reproches constantes. La presión social también jugaba su parte. Amigos y conocidos de ella veían con lástima su situación. «Podrías haber tenido algo mejor», decían algunos, mientras que otros simplemente se alejaban. Para ella, ser vista con alguien a quien consideraban pobre era una mancha en su orgullo. La idea de tener un marido que no le daba lo que merecía se volvió una tortura constante. Él, por su parte, soportaba en silencio. No era que no sintiera el peso de sus palabras, pero algo lo motivaba a seguir adelante. Había más en él de lo que ella o los demás podían ver. Y aunque sus días parecían llenos de desprecio, guardaba un secreto que cambiaría todo. Amigos y familiares, testigos de la humillación no se limitaba al hogar. Frente a amigos y familiares, ella no dudaba en exponer lo poco que su marido le ofrecía. Las reuniones se convertían en escenarios incómodos donde ella resaltaba su desgracia, con comentarios sarcásticos y burlas. Muchos se sentían incómodos, pero nadie se atrevía a intervenir. El orgullo y la apariencia de la esposa eran impenetrables. Algunos intentaban hablarle, hacerle ver que su actitud solo dañaba más la relación. «¿De qué sirve humillarlo?», le decían, pero ella siempre encontraba una justificación para su desprecio. «Él debería esforzarse más», respondía, como si su valor dependiera únicamente de lo que podía ofrecer materialmente. Para él, cada reunión era un recordatorio de que su lugar en la vida de ella no era el de un compañero, sino el de un obstáculo. Sin embargo, su silencio tenía un propósito. Mientras los demás pensaban que era su misión, él sabía que todo formaba parte de algo mucho más grande. El tiempo lo demostraría. El secreto que él ocultaba, comportamientos inexplicables, sabía cosas que ella no entendía. Aunque él trabajaba largas horas y su sueldo parecía limitado, había momentos en que sus acciones no tenían sentido. En ocasiones, desaparecía durante días sin explicación. Cuando regresaba, lo hacía con una mirada cansada, pero decidida. Guardaba documentos en lugares ocultos y, a veces, recibía llamadas que interrumpían cualquier conversación. Ella interpretaba su comportamiento como un reflejo de su fracaso. Pensaba que estaba huyendo, que se avergonzaba de su situación. Para ella, cualquier explicación lógica era simplemente un intento de escapar de la realidad. Su desprecio creció aún más, convencida de que él no tenía nada que ofrecerle. Pero detrás de cada ausencia y cada mirada silenciosa, él escondía algo mucho más profundo. No era cobardía ni desinterés. Era un plan, un secreto que mantenía con recelo. Algo que, si se descubría, cambiaría la dinámica de su relación para siempre. Las noches en silencio,
sospechas y distanciamiento. Las noches se volvieron un espacio de distanciamiento total. Dormían en la misma casa, pero en mundos separados. Mientras ella guardaba el resentimiento por su pobreza, él se mantenía callado, pensando en sus propios planes. Los silencios eran incómodos, llenos de palabras no dichas y preguntas que ella no quería hacer. Había momentos en que, al mirarlo, sentía que algo estaba mal. ¿Por qué él parecía tan sereno, incluso cuando la situación económica era difícil? Las dudas comenzaron a crecer. Quizás había algo más que ella no veía. Pero, en lugar de preguntar, eligió el camino del desprecio. Era más fácil humillarlo que aceptar que podría estar equivocada. Él, por su parte, soportaba el silencio con paciencia. Sabía que su momento llegaría, que la verdad sería revelada. Mientras tanto, cada noche se convertía en una prueba de resistencia, un recordatorio de lo que estaba por venir. Una vida llena de apariencias. La esposa que soñaba con más. Ella vivía obsesionada con las apariencias. Miraba con envidia las vidas de otras parejas que parecían tenerlo todo: dinero, lujo y reconocimiento social. Sentía que había fallado al casarse con alguien que, según ella, no podía ofrecerle nada de eso. A menudo se sumía en fantasías sobre cómo sería su vida si estuviera con alguien mejor. Las apariencias se convirtieron en su prisión. Hacía todo lo posible por aparentar éxito y felicidad, incluso cuando su relación se desmoronaba. Prefería engañar a los demás antes que admitir que estaba atrapada en un matrimonio que consideraba indigno de ella. Esta obsesión por el estatus la hacía con acento agudo ante las señales, ante los pequeños detalles que podrían haberle mostrado que había más en su marido de lo que creía. Mientras ella soñaba con más, él trabajaba en silencio. Sabía lo que los demás pensaban de él, pero estaba enfocado en su objetivo. Las humillaciones dolían, pero la promesa que había hecho consigo mismo era más fuerte. Las apariencias de ella solo fortalecían su determinación. Pequeños indicios, algo no encajaba con el tiempo, pequeños detalles comenzaron a llamar la atención de ella. Había momentos en que él recibía cartas y las escondía rápidamente. Documentos que parecía guardar con mucho cuidado. Ciertas personas lo buscaban con respeto, aunque para todos era un simple hombre pobre. Algo no encajaba, pero cada vez que intentaba cuestionarlo, él respondía con calma y cambiaba de tema. La sospecha empezó a sembrar dudas. ¿Qué estaba ocultando? ¿Por qué parecía tan sereno en medio de una vida que, a su juicio, debía ser frustrante? Mientras las preguntas se acumulaban, su actitud hacia él no mejoró. Seguía despreciándolo, convencida de que cualquier secreto que guardara no podría ser suficiente para cambiar su percepción. Pero los indicios eran reales. Había algo que ella no entendía, y cada vez se volvía más obvio que su marido no era tan simple como pensaba. A pesar de su desprecio, la curiosidad comenzó a crecer. Estaba decidida a descubrir la verdad, aunque no estaba preparada para lo que encontraría. La búsqueda de la verdad, decidida a descubrir el secreto, la sospecha se convirtió en una obsesión. Ella comenzó a investigar, a seguirlo en silencio, a buscar pistas en sus cosas. Encontró documentos que no lograba entender, pero que parecían importantes. La intriga era más fuerte que el desprecio que sentía. Quería saber qué ocultaba su marido, qué secreto escondía detrás de su aparente pobreza. Con el paso de los días, su búsqueda se volvió más intensa. No le importaba si lo que descubría cambiaría su vida para bien o para mal. Necesitaba respuestas. Las noches que pasaba observándolo sin que él lo notara, revisando sus pertenencias cuando salía de casa, eran un reflejo de su creciente desesperación. Él, por su parte, parecía cada vez más consciente de que algo estaba cambiando. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca, pero se mantuvo sereno. Había esperado mucho tiempo para que ella lo viera por lo que realmente era, y no solo por lo que aparentaba. El desenlace se acercaba, y el secreto estaba a punto de ser revelado. El día que todo cambió, la revelación inesperada. Un día, después de seguirlo en secreto, ella presenció algo que nunca imaginó. Lo vio reunido con personas influyentes, en un lugar que claramente no correspondía a alguien de su supuesto nivel.
La forma en que lo trataban, con respeto y deferencia, la dejó atónita. No era un hombre cualquiera, había construido algo que ella nunca vio venir. La revelación la golpeó con fuerza. Su marido, el mismo al que había humillado durante años, no era tan pobre ni tan insignificante como pensaba. Lo había subestimado, cegada por sus propias ambiciones y desprecios. Lo que descubrió no era solo un secreto financiero, sino una vida entera que él había llevado en silencio. Al enfrentarlo, las palabras no salieron de su boca. Él la miró, con calma, pero sin dejar de reflejar el dolor que sus humillaciones le causaron. «Ahora sabes la verdad», dijo, sin rastro de orgullo. Para ella, todo había cambiado. Y no estaba preparada para las consecuencias. Él no era quien decía ser. Descubriendo la otra cara de la historia, la revelación fue un shock. Descubrió que, durante años, él había estado trabajando en algo mucho más grande que lo que su apariencia reflejaba. Había invertido, creado conexiones y construido un patrimonio que mantuvo oculto para protegerse. Mientras ella lo despreciaba, él planeaba un futuro en el que no necesitaba su aprobación. La verdad le mostró que no era un hombre pobre, sino alguien que había elegido ocultar su éxito por razones que solo él entendía. La sorpresa de ella se mezcló con arrepentimiento y confusión. Lo que pensaba que sabía sobre él se desmoronó en un instante. La otra cara de la historia era una lección dura para ella. Todo lo que creía y la forma en que lo trató la perseguirían para siempre. Él no necesitó vengarse con palabras, la verdad fue suficiente. Y ella tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. El impacto de la verdad, cómo reaccionó la esposa, la verdad la dejó paralizada. No solo por lo que significaba, sino por lo que revelaba sobre ella misma. Había humillado y despreciado a su marido durante años, creyendo que era alguien insignificante, y ahora descubría que él era mucho más de lo que ella pensaba. Su mundo se derrumbó en un instante, y las palabras que solían salir con facilidad se quedaron atrapadas en su garganta. Él la miraba en silencio, sin necesidad de reproches ni gestos grandilocuentes. La revelación era suficiente. Ella intentó justificar sus actos, buscar excusas para su comportamiento, pero el peso de sus propias palabras y acciones era demasiado. El impacto de la verdad le mostró cuán equivocada había estado, no solo sobre él, sino sobre sus prioridades y valores. El dolor del arrepentimiento fue más agudo que cualquier humillación que ella pudiera haber sentido antes. Se dio cuenta de que, mientras ella vivía obsesionada con las apariencias, él trabajaba para construir algo real. Y esa diferencia de enfoque fue la raíz de todo lo que los separó. La verdad la transformaría para siempre, pero el proceso no sería fácil. Consecuencias de la revelación: la dinámica del matrimonio cambia después de la revelación, nada volvió a ser igual. La dinámica entre ellos cambió drásticamente. Ella, que antes se sentía superior y dominante, ahora era quien buscaba redención. Quería demostrarle que estaba dispuesta a cambiar, que sus palabras y humillaciones no eran más fuertes que su voluntad de enmendar el daño. Pero él ya no era el mismo hombre que aguantaba en silencio. Las conversaciones que antes estaban llenas de desprecio ahora se volvieron difíciles y dolorosas. Él no buscaba venganza, pero tampoco estaba dispuesto a olvidar fácilmente todo lo que había soportado. La confianza, rota durante tantos años, era difícil de reconstruir. Sin embargo, la puerta al perdón y la redención no estaba completamente cerrada. Para ella, cada día era un intento de demostrar que había aprendido la lección. Pero las cicatrices que dejó no desaparecerían con facilidad. El matrimonio, ahora basado en una verdad revelada, era un territorio incierto que ambos debían explorar con cuidado. Del desprecio al arrepentimiento, su transformación, el arrepentimiento la consumía. Las palabras que alguna vez dijo con tanta facilidad ahora pesaban sobre ella como una losa. Se dio cuenta de que había malgastado años despreciando a alguien que, en realidad, merecía admiración. Lo que más le dolía no era el éxito oculto de su marido, sino haber sido incapaz de verlo por lo que realmente era, un hombre digno que luchaba cada día. Decidió cambiar. No por él, sino por ella misma. Se comprometió a dejar de lado el orgullo, a ser más humilde y a buscar el respeto que él merecía.
Ya no era cuestión de recuperar su matrimonio, sino de redimirse ante alguien a quien había lastimado profundamente. Sus gestos y palabras cambiaron, pero el camino hacia el perdón era largo y lleno de obstáculos. Para él, observar su transformación fue agridulce. Quería creer en su cambio, pero sabía que el arrepentimiento no borra el pasado. La verdadera pregunta era si ambos serían capaces de dejar atrás los años de desprecio y comenzar de nuevo, o si el daño ya estaba hecho. Una nueva relación basada en la verdad, reescribiendo su historia, decidieron intentarlo. No como antes, sino con una nueva base, la verdad. No sería fácil, pero ambos estaban dispuestos a dejar atrás el orgullo y las humillaciones para construir algo real. La honestidad y la humildad se convirtieron en la piedra angular de su nueva relación. Sabían que no podrían borrar el pasado, pero sí aprender de él. Los gestos cotidianos, antes llenos de desprecio, ahora buscaban ser muestras de respeto y cariño. Ella reconoció sus errores públicamente, lo que sorprendió a muchos. Su transformación era visible, pero no perfecta. Había recaídas, momentos en que el peso del pasado se hacía presente. Pero cada día, con esfuerzo, lograban avanzar un poco más. Para él, el proceso de confiar de nuevo era lento. Pero la oportunidad de reescribir su historia juntos valía la pena. El amor que alguna vez existió entre ellos intentaba florecer, esta vez sin sombras ni secretos. Lecciones de vida y superación, el poder del perdón y el cambio. La historia de ambos se convirtió en una lección de vida. Aprendieron que el orgullo y las apariencias pueden destruir lo más valioso que se tiene. Que el verdadero valor de una persona no reside en su riqueza material, sino en su carácter y sus acciones. Él demostró que el éxito no necesita ser exhibido para ser real, y ella entendió que la humildad y el respeto son fundamentales en cualquier relación. El perdón fue un camino largo y difícil, pero ambos encontraron en él una forma de sanación. No se trataba de olvidar, sino de aprender a vivir con las cicatrices y convertirlas en fortalezas. La relación que construyeron después de la revelación fue diferente, más auténtica y basada en valores reales. Al final, la lección fue clara: el amor puede sobrevivir a las peores humillaciones, pero solo si hay disposición para el cambio y el perdón. El poder de reescribir una historia no está en olvidar el pasado, sino en enfrentar las consecuencias con dignidad y crecer a partir de ellas.